Sí que hubo una curva emocional muy fuerte. Me gusta que me preguntes esto, es la primera persona que me pregunta. Debes hacer que comparta tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Ese es el primer paso. Es muy impactante empezar a leer estas historias, pero cuando crees que ya sabes bastante, te encuentras que no, que vas escarbando más y más y más. Y evidentemente es un tema muy doloroso, ¿no? Y creo que antes de yo poder sentarme realmente a escribir en forma lo que yo quería escribir, tuve que pasar un proceso de asimilación, de, de procesar todo lo que había escuchado, leído, visto. Y creo que en algún momento hasta llegué a cuestionar si realmente era capaz de contar una historia así, ¿no? Contarla me refiero a llevarla, a llevar a un equipo de trabajo, a llevar a gente joven. Sí es un proyecto, significó muchos retos y creo que fue importante tomarme un momento de asimilación, lo que te decía, de procesar las historias que había escuchado, decir, ¿cómo entonces voy yo a desarrollar este proyecto? Una vez que fue superado eso, vino la etapa de guión, que digamos la etapa de guión al final, por más que estás partiendo de la realidad, finalmente ves esto como un cuento. En el cine, la historia que vas a contar. Y luego el otro momento complejo fue, bueno, ya estoy en el proceso de casting, ya voy a trabajar con estos chicos, cómo voy a llevar de la mejor manera que para ellos sea una experiencia gratificante, que sea una experiencia enriquecedora, ¿no? Lo dije ese momento, lo más importante era cuidar a estos jóvenes. Y recuerdo que estas dudas estaban constantemente ahí en mi cabeza. Y para mí hubo una revelación grande y fue a la hora de trabajar con Tania Eljovic, que fue la coach actoral, de decir, ¿cómo tengo que explicar muchas de estas cosas? ¿Qué tengo que decir? Y de repente fue claro, no tengo que decir demasiado, tengo que decir lo básico, tengo que decir qué es lo que estamos contando y hasta ahí. Fue como entender, no tengo por qué yo meterlos a estos chicos en el mundo que yo estuve indagando, ¿no? Entonces eso para mí fue sentirme mucho más cómodo y aprender cómo llevarlos de la mano. El rodaje fue muy disfrutable, fue muy sencillo, fue mucho más fácil de lo que creo que todos habíamos pensado, principalmente porque había ya un equipo de trabajo formado, fuerte, había ya relaciones entre estos jóvenes, había no solamente entre ellos, sino en el club mismo. Yo creo que cuando tú seleccionas, claro, tu labor principal como director antes que nada es el casting, escoger un casting que sea el correcto. Pero creo que esto también se aplica para el equipo de trabajo. Entonces trabajé con gente, mi crew, digamos, eran todos, se generó una familia, se generó una confianza, una complicidad. Creo que todo eso ayudó en conjunto a que fuera un rodaje muy sencillo, muy agradable y disfrutable. No hubo mayores imprevistos en el rodaje. Luego vino la postproducción, la edición, que la edición siempre pasas por altibajos. Pasas de decir, me encanta lo que hice, a decir, detesto lo que hice, a dudar, y luego creo que viene una conciliación, ¿no? Y luego ya con el público vas sintiendo la película y por fin aterrizando y teniendo en claro qué fue lo que hiciste. Entonces son muchos procesos muy fuertes. Y para mí como aprendizaje es esencial estar con un público en una sala. Tienes que terapiar, tratarla como nunca nadie la ha tratado. Yo nunca pienso en algún tipo físico concreto, ¿no? Yo escribí el guión y no imaginaba ninguna cara realmente. Buscaba presencia, buscaba personalidad, buscaba un rostro que contara algo.
Y en el caso de Nancy, que es la chica que hace Sofía, de repente la vi y encontré una fuerza en ese rostro, una fuerza en esa mirada que me impactó y dije, jamás pensé que tuviera que fuera a tener ojos claros o que fuera rubia, pero así es la presencia. En el caso de Ulises, hay algo en el rostro de este chico que cuenta una historia, que ni siquiera tiene que hablar, que ya hay una historia de vida importante detrás. Yo tenía claro, voy a hablar de víctimas, cómo voy a también abordar la situación de víctima. Evidentemente son vulnerables, evidentemente hay una indefensión, pero al mismo tiempo creo que dentro de lo víctimas que pueden ser hay una fuerza también. En el caso de Sofía hay una fuerza, es un personaje que finalmente intenta, no voy a decir porque tiene que ver con la historia, pero intenta en todo momento escapar. Es alguien que en las adversidades logra seguir en pie. En el caso de Marta, digo, al final sucede algo que va en contra de la raptan, pero en todo momento es un personaje fuerte, igual dentro de su condición de víctima. Pero luego hay otros personajes que son secundarios, que son la madre de Ulises, la mujer de la casa de citas, que es interesante cómo también ellas juegan otro rol dentro del mundo femenino, o incluso la esposa de Héctor, ¿no? La que sigue, juega la fachada, la que está ahí simplemente como observando, sabe cuál es la situación, pero no le importa. La madre de Ulises para mí es un personaje muy interesante porque se plantea que en algún momento pudo haber sido una de estas chicas que fue raptada, pero terminó siendo la esposa de este hombre, terminó siendo una madre de familia, y de alguna manera ella es como otra parte de esta cadena desde otro lugar, también desde un poder, digamos, pero es una mujer dentro del núcleo familiar que sigue echando a andar este negocio, entre comillas, familiar. Entonces creo que si se ve un poco más por debajo, hay distintos tipos de roles, e incluso para mí Ulises es una víctima también, de una manera muy distinta obviamente a la de Sofía, pero creo que me parece muy interesante ver en Ulises o en la madre de Ulises los personajes que fueron víctimas y se volvieron victimarios. No sé si me considero feminista, lo que sí te puedo decir es que me indigna esta situación, me entristece, me enoja, me enfurece, ¿no? El que, hace un momento lo dije, que la mujer no pueda caminar libremente por la calle en esta ciudad, en Ciudad de México. Ya me quiero ir. No, pues no se va a poder. ¿Por qué no? Que te vas a quedar a trabajar aquí con nosotras. Yo soy muy obsesivo con los cuadros y con todo lo que se va a ver en pantalla. Y mi manera de trabajar, cada quien tiene la suya. Mi manera de trabajar es haciendo un desglose, escena por escena, de cuál es el momento emocional y qué es lo que me importa que se exprese de cada personaje. De entrada siempre pensar de quién va a ser el punto de vista, ¿no? Escena por escena, y luego, si es este punto de vista, qué es lo importante que el espectador se lleve, qué es lo importante que el espectador pueda procesar. Y ese es mi punto de partida, en realidad, la parte emotiva, ¿no? Dirían mis maestros, el beat emocional, fragmento por fragmento. Y en base a eso, creo yo, pues
se trabaja todo. Primero la cámara, el plano, evidentemente el arte va de la mano y tiene que ver con cómo quieres que el espectador reciba este momento específico que estoy buscando, que quiero lograr. Cada vez, por un lado, van sucediendo más cosas fuera de cuadro. Hay todo un mundo fuera de cuadro que no vemos pero que escuchamos, y que eso funciona como una amenaza, como una posibilidad de escape. Los planos más cerrados de la película suceden hacia el final también. Y creo que cada momento, o sea, más que decirlo, esto digamos de manera general, pero también cada momento, cada escena en concreto se construye para mí de una manera específica en donde puedes generar eso. Creo que la historia misma también hay una constante tensión. Hay un juego ahí con el público en donde sabes cuál va a ser el desenlace de una chica y uno todo el tiempo está esperando, no des esos pasos. Para mí viene desde incluso la construcción misma de la historia. Creo que por un lado, el naturalismo para mí se logra antes que nada en la interacción con los actores y el mundo que se crea. Creo que eso es lo más importante. Cuando logras eso, cuando logras, digamos, aterrizar en una realidad específica al espectador, entonces te puede dar ciertos lujos de entrar en una convención en donde el público sigue aceptando lo que le estás dando. Por ejemplo, simplemente las escenas de Sofía y los hombres, eso es muy estilizado. Pero ya estamos arraigados en el mundo, ya conocemos un poco las reglas de juego. Entonces hay ciertas libertades. El hacer un dolly donde llegas a un rostro totalmente de fuera de foco es muy estilizado, ¿no? Pero insisto, muchos otros momentos casi parecen sacados de un documental. Por ejemplo, uno de mis planos favoritos de la película es cuando llegan los chicos jóvenes, los adolescentes a la casa de citas, que entran 3. Y la cámara es una cámara a mano que va siguiendo cerca a los chicos y vas pasando por cada una de las mujeres. Eso tiene una sensación casi de documental, porque hay una interacción muy fuerte, muy real que está sucediendo entre los intérpretes y que la cámara entonces nada más lo registra casi eso, de cerca, pero sin manipular en absoluto, ¿no? Incluso es un trabajo de cámara a mano muy sutil, muy discreto. Por otro lado, entras en convenciones, toda la parte en la que Sofía habla del escape y todo el momento en el que ella cuenta qué hace y que la siguen a la tiendita y eso está hecho con Steadicam. Ahí podemos entrar en otra convención, pero te digo todo porque se ha ido generando ya un diálogo, un lenguaje. Carla, ven para acá. ¿Qué te pasa, pendeja? Te falta un chingo de lana. Hace rato lo dije, por ejemplo, con los momentos, creo yo, los más duros, para mí era importante abordarlo a partir de quiénes son estos chicos y no meterlos en un contexto que es el de la película. No los voy a martirizar, simplemente se trata de escoger caminos que te lleven a un mismo punto. Lo dije hace un momento, en el caso de la niña, nunca estaba visualizando ni escenas de violación ni nada de esto. Ella estaba visualizando algo muy concreto que tiene que ver con su historia de vida. Le dije, ve este punto, imagina tal momento, tal escena, listo. Funciona porque esa es la magia del cine, porque haces el montaje, porque hay un trabajo sonoro. Esa es la belleza del cine. Hay muchos otros momentos en donde la dinámica misma simplemente genera esta naturalidad y genera esta tensión o no tensión. Digo, el poner a un niño y una niña en una bicicleta y ella le va aventando frituras, genera ya una dinámica en donde la cámara simplemente entonces lo sigue. Pues no me quejo. Mira, viejo, ella es Sofía. Hola, ¿cómo estás? Me han contado un montón de ti. Ya, en serio, dime una cosa. ¿Qué le ves al negrito si está tan feo? Mira, te presento a mi esposa. Hay uno que es muy importante para mí y es la familia, porque la familia es un tema también esencial en las elegidas. La familia como algo que te define, la familia como algo que te marca. En el caso de Ulises es precisamente eso, ¿no?
un chico que nace en cierto contexto y que de repente cuestiona todo, lo de dónde está, de por qué está, me resulta muy conmovedor, dramáticamente muy interesante también. De hecho, el personaje de Ulises se inspira en un caso que me contó una de las chicas con las que yo platiqué sobre ella. Me hablaba mucho del joven que la metió a este mundo, padrotes como les llaman, proxenetas. Y era el caso de un chico tan joven como Ulises, de 15, 16 años, que ella me decía cómo veía la dinámica que se generaba como el padre, cómo el padre le decía, tú tienes que ser de tal manera y tienes que golpear a tu mujer y tienes que hacer esto. Pero no estaba en la naturaleza de este chico hacer eso. Y creía que había un drama ahí muy interesante. En el texto de Volpi el personaje principal era el padre. Si hablamos como de equivalencias con mi película y el texto de Volpi, se centraba en el personaje del padre, pero había una cuestión con el hijo, una desconexión, había una falta de comunicación y comprensión, en donde el hijo no necesariamente quería seguir los pasos del padre. Era muy secundario y ni siquiera estaba desarrollado, pero ahí, digamos, había una semilla ya plantada, ¿no? No es que sea un romántico, pero creo que el amor de muchas maneras se puede encontrar en muchos contextos. No necesariamente es el idóneo o el amor que uno busca, pero creo que sí, claro que se da, de muchas maneras.